Y este señor es Ludwig von Mises. Y Ludwig von Mises, que estamos viendo ahí la foto, ¿verdad?, de este gran economista, tuvo un inconveniente, que la mayoría de sus primeras obras estaban publicadas en alemán. Y ocurre que, como todo el mundo académico en particular, ya en la década de 1920, 1930, se movía mucho en Inglaterra y Estados Unidos por el idioma inglés, muchas de sus obras no tuvo la repercusión que después tendría cuando se hicieron las traducciones. Tanto es así, y como una forma de síntesis para el espacio, Gladys, es que ya en el año 1922, en uno de sus libros, que vendría a ser Teoría de la Moneda y el Crédito, y el otro libro que es realmente monumental, que es el primer tratado de economía, que por cierto tiene aproximadamente 1000 páginas, La acción humana, él ya había inferido a través de sus investigaciones la imposibilidad lógica del socialismo. Y su inferencia lógica, que para nosotros podría ser hoy muy fácil de entender, es sencilla. Y dice así: sin propiedad privada no pueden existir precios. Y si no existen precios, no puede haber cálculo económico. Esa viene a ser, digamos, la tesis que él viene a desarrollar a lo largo de sus importantes obras, y de luego el mundo intelectual y el mundo político recién, lamentablemente, a partir de la década de 1930, cuando ya el socialismo estaba en auge, especialmente en Alemania y en Italia, uno con el fascismo y el otro con el nazismo, de alguna manera ya se habían probado y se volvió a comprobar, como de hecho sabemos, hasta 1989, cuando cae el muro de Berlín. Esa es una enseñanza de Ludwig von Mises, porque es, digamos, fundamental. La otra enseñanza muy interesante de Ludwig von Mises es que, además de haberse opuesto al socialismo de un comienzo y de una manera casi solitaria, porque mucha gente lo creía como una suerte de fanático que sencillamente se oponía a las ideas colectivistas, el otro adversario que él tuvo, y que también, hay que ser sinceros, le hizo añicos en términos teóricos, es precisamente John Maynard Keynes, que es el famoso economista inglés, ¿verdad?, que, como sabemos, siempre le cayó anillo al dedo a los políticos y burócratas, porque el señor Keynes siempre y en todo momento supuso erróneamente que para reactivar la economía, cuando las economías caen, digamos, en recesión o directamente en una gran depresión, lo que había que hacer es incrementar lo que se denomina el gasto público y la demanda agregada a través de una mayor participación de inyección monetaria artificial, ya sea finalmente expandiendo el déficit fiscal y desde luego también los endeudamientos. Todas esas medidas terminaron en un gran fiasco, en un gran fracaso en la década de 1970, cuando los países europeos y Estados Unidos se dieron cuenta que las políticas de mayor endeudamiento, de mayor inyección monetaria artificial, sin correspondencia con la creación de monedas, de bienes y servicios, que es el Producto Interno Bruto, sencillamente acarrean un problema de una mala señal a los mercados, porque en realidad el dinero existe, pero no está representado por la cantidad real de riqueza en un país. Claro, de productos y servicios brindados. Exactamente. Entonces ocurre que los empresarios y los ahorristas, los inversionistas, empiezan a hacer sus emprendimientos, y en el mediano plazo, que justamente Mises calculó y en realidad más lo llegó a hacer luego Milton Friedman, al cabo de menos de un año, 8 o 9 meses, todas esas medidas tienden a mostrarse en la realidad. En realidad lo que nosotros tenemos es más dinero en nuestros bolsillos, hay, como se denomina, un despilfarro por todos lados, y la gente tiende a querer comprar más porque tiene dinero. Pero como eso no se compadece en realidad del nivel de ahorro e inversión, eso termina en una burbuja, y Europa y Estados Unidos, siempre tomando en cuenta que son países mucho más desarrollados en Europa, los países europeos y en Estados Unidos, eso terminó en recesión, lo que se denomina inflación y desempleo. Lo que hoy conocemos esta inflación. Eso te iba a decir, que justamente sí o sí afecta en el nivel de vida de la gente, porque va a haber inflación si vos estás artificialmente nomás generando riqueza. ¿Te das cuenta, Gladys, que esto que estamos diciendo parecería ya algo como aprendido, como que
nosotros lo vamos ya asimilando como una cuestión que no podemos ya dejar de lado, porque no solamente Mises lo elabora teóricamente, sino que lo expone cuando sus primeros libros ya son publicados al inglés. Y ahí él empieza a tener una profunda notoriedad. Tanto es así que muchos de sus discípulos siempre dijeron que él tendría que haber sido el que hubiera obtenido el Nobel de Economía, y lamentablemente él fallece ya en el año 1973, y un año después, precisamente uno de sus más grandes discípulos, Friedrich von Hayek, gana en el 1974, con Myrdal precisamente el Nobel de Economía. Otra cuestión muy interesante también de Mises es algo que es muy importante para nuestro país y para Paraguay.